buenos días. Continuamos con el estudio de Salmos. Hoy nos ocupa el capítulo 10 y lo dividimos en dos partes. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 12 y el día de mañana analizaremos del versículo 13 al versículo 18. Hoy te animo a que confíes en que la palabra de Dios es fiel. Y sabes, este salmo ocupa mucho tiempo en analizar y en estar observando la actitud de los malos. Comenzaré por leerlo, dice el versículo 1 en adelante. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Debajo de su boca hay maldad, vejación. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Mira, este salmo nos pone en la mesa algo que nosotros durante mucho tiempo podemos estar observando, ¿sí? Vemos las noticias, vemos alrededor tantas cosas que nos hacen a veces dudar de una justicia, ¿sí? Cuando ves que gente corrupta roba y de alguna manera no son castigados, no reciben su castigo, a pesar de que podemos pensar que existen evidencias que quizá sean suficientes como para que ellos recibieran castigo. En otros momentos vemos la violencia, la delincuencia, los asesinatos y nos preguntamos: ¿hasta cuándo, Señor, estas personas recibirán su castigo? Es lo que está mostrando el salmista. El salmista estaba viviendo momentos de ataque, momentos en que veía cómo sus enemigos se incrementaban y eran prosperados, y entonces él hace estos cuestionamientos. Y el día de hoy yo quiero tocar esa parte sensible a través de este salmo, donde nosotros seamos convencidos de que el malo tarde o temprano recibirá castigo. ¿Sabes? Pensar que pudiéramos quedarnos con esta parte, únicamente ver lo que dice el salmista y terminar con: Señor, levántate, alza tu mano y no te olvides de los pobres, sería insuficiente. En realidad, dividí este estudio de Salmos en dos partes. El día de mañana veremos la otra, pero quiero que relacionar este salmo con un suceso que todos conocemos y que está en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, y precisamente es en el versículo 55, y dice de esta forma: estaban allí, y se refiere en el lugar donde Jesús estaba siendo crucificado. Dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviendo, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Qué era lo que estaban observando? Estaban viendo cómo Jesús había sido golpeado, había sido lastimado, había sido asesinado. Vieron el momento en que Jesús entregó su espíritu y ese momento fue crucial, fue tremendo para ellas. Entonces, ¿cuál fue el pensamiento que pudo pasar por sus mentes? El decir: los fariseos, todos estos hombres que decidieron acusar injustamente a Jesús, se salieron con la suya, finalmente mataron a Jesús. Ese profeta, algunas claramente tenían: el Hijo de Dios murió aquí en esta cruz, y se quedaban hasta ese momento. Pero la Biblia, maravillosa palabra de Dios, nos enseña cómo Jesús, después de haber muerto en la cruz,
Él resucita, tal como lo prometió, y Él viene. Y como lo dice su palabra, a juzgar a vivos y a muertos, y a dar el precio por el pecado. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Él nos estaba enseñando que había que confiar en Él, que había que buscarle a Él. Y cuando Él nos enseña en su palabra que todo el que cree en Él, todo el que cree en Jesús, no morirá, sino que pasará de muerte a vida, Él estaba enseñándonos que tenía un plan perfecto y que lo que parecía éxito para los malvados no lo era, porque Jesús iba a vencerlos en la cruz. Así que no quede en ti ese sabor de boca que pudiera existir por pensar que los malos son prosperados. La promesa de Dios está en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores y no seremos destrozados, no seremos lastimados por el enemigo. Tarde o temprano ellos recibirán su castigo. Así que confía en Dios y no te quedes con la primera parte de la película de solamente ver que el malo es prosperado. ¿Sabes? Esta película, esta historia termina bien y termina en un encuentro maravilloso entre Jesús y su amada iglesia, que somos todos nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día y que la sangre de Cristo derramada en la cruz fue suficiente para que tú y yo podamos decir: somos más que vencedores, somos mejores, somos más bendecidos que todos esos que hoy vemos prosperar, porque nosotros tenemos la mejor porción, que es Cristo Jesús. Que tengamos excelente día. Amén, amén y amén.